Este es el de Sofía, creo. ¿Sí, Sofía? Creo. Bueno, entonces, para hacer el informe, ¿a dónde vamos? ¿Te vas a crear? Sí, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un informe con la tabla, con la tabla docente, ¿cierto? Sí. Me paro ahí y voy a crear. Ujú. Hay un informe ahí, ¿cuántas formas? Vamos a ver diseño de informe y al asistente. Si es diseño de informe, él lo hace automáticamente, ¿cierto? Sí. Ah, no, perdón, ese no lo hace automáticamente. Devolvamos. Ese es el informe normal. Este toca hacer igualito como el de formulario, ¿no? Con los botoncitos, pero no lo vamos a hacer así. Cerremos esto. Ujú. Bueno, entonces, informe que es el automático. Y él lo hace automáticamente, ¿cierto? Ujú. Bueno, ese es uno. Sí. El otro, El otro es asistente para formularios. el asistente. Con docentes igual, entonces vamos al asistente. Tenemos la tabla docente, ¿cierto? Pasamos todo. Y después, siguiente. Aceptar. Ujú. ¿Desea agregar algún nivel de agrupamiento? Vamos a agruparlo porque le decimos que no. ¿O sí? No. No. Le decimos siguiente. No. Ujú. Él me dice que lo puedo ordenar, ¿cierto? Ahí sí. Ordenamos ¿por qué? ¿Por código docente o por nombre? Vamos a por nombre. Tabular, sí. Vista previa y finalizar. Ese sería, ¿cierto? En el informe se puede hacer subinformes. Sí. Si mal no estoy, sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué es un informe? Un informe es como un reporte. Sí, el informe es como, por ejemplo, imprimirlo y entregar algo ya para que lo revisen. Y al formulario sí lo puedo modificar y todo, el informe no. Entonces, veamos. ¿Que sí se puede hacer un subinforme? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Tabla docentes y qué más. Lo paso todo, Escoge ¿sí? otra tabla. Sí, Y después que busco otra tabla, otra tabla, sí. puede ser que estudiantes o niveles. Alumnos. Alumnos. Niveles, Niveles, ¿y qué hago ahí? ¿Paso todo? pues tú escoges lo que quieras pasar al su formulario, pues al subinforme. Bueno, paso entonces código, nivel, nombre, Y fecha de inicio y finalización. Ya. Ujú. Y ahora me dice cómo desea ver los datos, ¿por docentes o por niveles? Yo por le dejo docentes. por docentes. ¿Sí? Sí. ¿Desea agregar algún nivel de agrupamiento? Por código docente, ¿no? Hagámoslo por código docente a ver qué nos saca. Ujú. Eso. Ah, ok, sí. ¿Sí? Y listo, que lo haga por nombre de nivel. Y siguiente. En pasos, en bloque. ¿Sabe lo que está haciendo él ahí otra vez?
Acuérdense que en su formulario él sacaba primero el formulario, después el sub. Lo que pasa es que en informe no se puede hacer eso. ¿Bueno? En informe solo nos hace, podemos sacar solo informes, no subinformes. Ujú. Ok, bueno. Ahora vamos con el paso de panel de control. ¿Para qué me sirve el panel de control? Es como que muchachos, ¿qué es el panel de control? Joana, ¿para qué me sirve? Carlos, Franklin. Pues como el mismo nombre lo dice, profe, el panel de control lo que busca es dar un control clasificado o programado a la base de datos que nosotros estamos manejando, de acuerdo a lo que nosotros queremos que él genere. Si quiere, digamos, hacer los pasos de reemplazar lo que hacíamos con las consultas, él puede generarlo por el panel de control a través de las opciones que nosotros le damos para finalizar la consulta de los formularios. Él va a controlar sobre todo la parte de los formularios. Sí, pues digamos que el panel de control es como un menú, ¿cierto? Es una presentación donde me queda más fácil navegar por la información. Ahí puedo trabajar, como tú lo dices bien, Joana, puedo trabajar formularios y, bueno, las tablas y las consultas. ¿Sí? Eso nos, pues supuestamente lo que leí nos facilita hacer los formularios, ¿sí? Usar los formularios por medio de un botón. Sí, pues básicamente es como el menú. Entonces yo debo ir a un formulario por ejemplo, aquí el formulario de estudiantes. Entonces, con el botoncito él me lleva a ese formulario. O a la consulta, por ejemplo, una consulta de selección, cualquiera que haya hecho, me lleva allá. O a una tabla específica. Entonces, básicamente es como el menú. Bueno, ¿qué es el primer paso para hacer eso? ¿A dónde tengo que ir para hacer el panel de control? A ver, Sofía, ayúdame. ¿Quién me ayuda? Joana. Carlos. Ay, yo no me acuerdo cómo es que se ya para que llegara. Estoy acordando, no estoy acordando. Bueno, vamos a herramientas de base de datos, ¿cierto? Creo que vamos a herramientas. Y entonces, Espérame. en herramientas aparece administrador del panel de control. Ujú. Ese tiene que estar habilitado, ¿cierto? Si no está habilitado, ¿qué hago? Tenemos que habilitarlo por las opciones de Access. Sí, recordamos cómo se habilita. A ver, archivo, opciones. Sí. En opciones escogemos personalizar cinta de opciones. Opciones, sí. Y tenemos que buscar. Donde dice comandos más utilizados, buscamos ¿qué? Fichas principales. Ujú. Y ahí, donde dice herramientas de base de datos, donde está ese más, le doy acá. Y ahí me sale administrar. Le digo listo, administrar. Abro administrar y le digo administrador de panel de control y le digo agregar. Cuando él me dice agregar, me dice tiene que estar en un nuevo grupo. Entonces le digo listo, nuevo grupo y aceptar y me sale. ¿Listos? Eso es para cuando la mayoría no está habilitado eso. Cuando no está habilitado, pues entonces nos toca habilitar. ¿Entendido cómo se habilita? Sí. Bueno, listo. Ya el administrador de panel de control entro ahí, ¿cierto? Señor. Lo que aparece ahí es como el título. Trabajo por aquí, es que no me veo. Aparece el nombre del panel que va a llevar. Entonces yo le digo ahí, lo puedo modificar. Digo, voy a cambiarle el nombre. Que diga panel de control, por ejemplo, su empresa. ¿Cómo se llama su empresa? Escribe tal. ¿Sí? Bueno, aquí ya está hecho unos. Entonces, voy a hacer otro panel de control con otro nombre. ¿Se puede? Miremos a ver. Panel de control 2. Le digo nueva.
En este entonces me dice comando, ¿ir a dónde? Ahí está ¿Qué hago ahí? lo Yo que tú digo, bueno, desees. el comando que tiene que ir a dónde es abrir el formulario en modo de O de edición. edición. De edición. Ahí Y hicimos el entonces, paso, apagar el panel de control. entro a formulario y le digo que lleve a cuál formulario, a cuál vamos. Mm. Por ejemplo, a calificaciones. ¿Sí? A docentes, Aquí no tengo. Ah, es que estoy haciéndolo con el último ejercicio. Le digo calificaciones. ¿Listo? Y aceptar. Ok. Puedo agregar otro. Otra vez. Nuevo. Comando ir a dónde. Formulario modo de edición. Y el formulario que me lleve a dónde. A niveles. ¿Sí hay? Ujú. Sí hay, sí. Y aceptar. Hay un comando que ya está a salir, ya está el botoncito salir. Bueno, supongamos que lo vamos a crear. Entonces, ¿cómo hago? Nuevo otra vez. Ujú. Comando ir a panel. Ese es cerrar la aplicación, ¿no? sí, profe, porque ya hicimos en la apertura. Sí, entonces ya le digo cerrar la aplicación. Le digo ya cerrar. Entonces, aquí, mire, en tablas aparece siempre una tabla que él hace, que se llama Sigward Items. Ujú. Esa tabla él la hace automáticamente para manejar eso, para manejar los formularios y lo que yo le dije ahí. Entonces, esa no se puede ni tocar ni borrar. Bueno, y aparece el de la portada. ¿Cómo le llamamos nosotros ahorita? Bueno, panel de control. Entonces aparece todo lo que yo le dije que hiciera. Estudiantes, entonces que me fuera a dónde? Al Claro. formulario, ¿cierto? Estudiantes. Ujú. Formulario estudiante. Sí. Niveles. Niveles. Y salir. Me sacó. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esa parte que es lo último? ¿No, muchachos? O sea, esto es lo último Pues ya la personalmente no. presentación de la base de datos de la empresa. Entonces, ¿la empresa qué debe llevar? Debe llevar el logo en el informe y en los formularios. En los formularios. El logo de la empresa y, bueno, los colores corporativos. Las tablas que ya hicieron, las relaciones, los formularios con sus formularios, el informe y el panel de control. Listo. El logo, ¿no? Dime. El logo también. Sí, el logo también. Creo que ustedes tienen del trimestre pasado, no porque lo vieron conmigo, antepasado, tiene una competencia que está pendiente de calificar. ¿Ustedes han visto? Es para que revisen porque esa competencia no sé quién se las dio, entonces está sin calificar. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es calificarle esa competencia. Bueno, la que le hace falta. Con base también a este entregable. Entonces yo con este entregable le digo también, se lo voy a adicionar a la competencia que faltó hace como 2, 3 semestres. Que está Ah, sin, Ah, listo, profe. que está sin, bueno, entonces para la próxima semana me entregan, por favor, ya el entregable. ¿qué ¿Sí? plazo tiene, profe? Martes. Listo. Profe, con el panel de control vamos a hacer los mismos pasos que en el taller 5 donde nos habías enseñado el panel de control, el de la consulta, el informe y el formulario a través del panel. Ah, sí.
Es igualito. Listo. Sí, yo les di el paso a paso también ahí, ¿sí? ¿Sí vieron? Sí, ahí está. Sí. Ok. Entonces, para el martes lo entregamos en una carpetica que diga el nombre de la empresa y dentro de la carpetica colocan los nombres de cada uno. ¿Vale? Ok. Bueno, Para que no me pierda, es que me queda muy difícil mirar quién está, quién no está. Y con eso terminamos lo que era el entregable y con eso calificó el pendiente de hace 2 trimestres que les falta por calificar. Bueno, entonces vamos a ver lo de Project, ¿sí? El documento que les digo. ujú. El documento, entonces, ahí dice que lo que tengo que hacer. Ustedes, hay un video hecho para ese documento. Lo que tienen que hacer es ver el documento, abrir su Project y el documento que está en PDF y van mirando qué es lo que hay que hacer de acuerdo al proyecto, al video. O sea que les queda fácil. Es solo como transcribir para ¿Y que eso aprendan el manejo. yo lo enviaste o después lo vas a enviar? No, yo De lo voy a PDF. enviar porque ese es de la semana entrante que vamos a hacer eso. Para esta Ujú. semana es la terminación del proyecto. Entonces vamos a ver aquí el documento y con base en este documento es una guía de lo que ustedes tienen que tener como la información para hacer el proyecto de esa empresa. O sea, qué necesitaron para asesorar esa empresa, ¿cierto? Ujú. Vamos a verlo entonces. Se llama Taller Mi Casa. Es de la Universidad Gran Colombia, Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, pues el proyecto es la construcción de una casa. Entonces, dice que el primer punto, configurar el proyecto de la siguiente manera. Título, mi casa, asunto, construcción, autor. Ahí en ese escriben el nombre de cada uno, individual, para este ejercicio, ¿sí? Después dice cómo se crea el calendario. Inicia el 1 de diciembre y termina fecha de finalización, es cuando ya al final nos dice cuándo terminamos. En ese calendario vamos a programar los días que se va a trabajar, de lunes a viernes y los sábados. Después dice, se guarda el proyecto. El cuarto paso es escribir las tareas con sus duraciones. Este es un ejemplo y ustedes tienen que asimilarlo para su proyecto. Por ejemplo, si ustedes asesoran una empresa, recuerden una empresa de qué? ¿De cuál? Una disculpa. Una disculpadora de fruta. Una disculpadora. Y en esa asesoría, ¿qué hicieron? Por ejemplo, con esa empresa, ¿qué hicieron? En asesorarla. Identificar como todo el tema del tiempo de proceso, de los procesos que tiene la empresa y todo el tema de publicidad y de mercadeo porque solo venden al mayor, entonces buscar herramientas para que puedan vender al detal también. O sea que hay varias tareas, ¿cierto? Sí, profe. Hay varias tareas. ¿Y la primera tarea cuál fue? ¿Me repites? Pues la primera, como identificar el tiempo en los procesos de despulpado, de escaldación y todo el tema de empaque y de congelamiento de la fruta. Bueno, entonces ahí sería el título, procesos. Dentro de ese proceso hay unas subtareas. ¿Cuáles fueron las subtareas? Proceso de despulpamiento. Entonces, ¿cuáles fueron las tareas? No sé cómo se trabaja ahí. ¿Recolección o no sé cómo es? O sea, no, llevan la pulpa ya hecha, la fruta ya hecha, entonces están en una mesa y empiezan como todo el tema despulpado y pues fruta, cada fruta tiene como su proceso diferente, algunas se cocinan, otras se pelan, otras se les quita la cáscara, así. Eso, entonces la subtarea, una subtarea era pues como clasificar primero las frutas, ¿cierto? Y todo el tema del lavado también y la descontaminación de las frutas. Después vino que, no sé, la actividad de la esculpadora, bueno, no sé cómo se llama eso. Todo eso toca hacerlo así. Bueno, aquí en este ejemplo pues nos va a servir mucho. Pero cada asesoría de empresa pues es diferente y cada tarea es diferente, con un tiempo de duración diferente.
Aquí hay, por ejemplo, unas tareas que son como principales. Fase de cimientos y se asemeja a la fase de la despulpadora, ¿cierto? Entonces, ahí tiene unas subtareas. Fase estructural, después no sé después del despulpe que hacen, viene que el lavado o es antes. Primero, o sea, primero se clasifica, luego se lava, luego pues dependiendo de la fruta se pela o se cocina, luego ahí sí se despulpa y luego se lleva ya todo como el proceso de empaque y luego el proceso de congelación. Ok. Después viene el proceso o sea, pues, de congelación. Lo último es como acomodarla en bodega para que dependiendo del cuarto frío se congele, dependiendo como cada fruta tiene como su tiempo de congelado diferente. Bueno, eso es una fase de la despulpadora. Después viene otra fase que tú me decías como el empaque. Sí, el tema después de que la fruta está ya despulpada, o sea, ha pasado por todos esos procesos, se lleva ya despulpada, se lleva como unos túmbulos grandes donde se empiezan a empacar dependiendo si es libra, si son dosificadas. Ok, sí. Bueno. Y ya después se organiza en la bodega. Después del empaque va. Se organiza en canastillas en las bodegas y ya después se acomoda dependiendo de la fruta. El cuarto frío tiene diferentes como temperaturas de congelamiento y dependiendo de la fruta se acomoda ahí. Ok, bueno, eso es el proceso del producto, ¿cierto? Que llegó ahí. Después viene otro proceso, ¿cuál es? El de venta que tú me decías, los de marketing, ¿cómo? O sea, el de empaque, se empaque, luego ya después de que está congelado, dependiendo como solo proveen hoteles, entonces ya se empiezan a sacar los diferentes kilos, que nunca son menos de 100 kilos que se tienen que sacar, porque son hoteles y son pedidos grandes. Y todo el tema de sacarlos en neveras, digamos que especiales para que cuando se transporten no se descongelen. Ya. Eso es de entrega. Y ya ahí no hay un proceso de marketing, de publicidad, ¿no? ¿Lo hacen? Pero nosotros no estamos muy al tanto de ese proceso, pues por lo que ellos ya tienen sus clientes solamente de hoteles ya establecidos, entonces como uno de nuestros intereses como grupo era proveer la manera de que la empresa, y más ahorita con este tema de la pandemia, puedan empezar a buscar como clientes pequeños, supermercados, tiendas de barrio y cosas así, y no solo a hoteles al por mayor, sino también busquen la posibilidad de... Entonces, esa es otra fase, es otra tarea, ¿cierto? Tarea como de marketing o de venta. Bueno, no sé. Y eso también tiene unas subtareas, ¿cierto? Sí, como un marketing más o menos. Sí, claro. Ok. Cuando se termine el tiempo se quedan ahí y volvemos a ingresar. ¿Vale? Ok. Sí. Entonces ahí están bueno, entonces como vieron todas las fases, entonces dice fase de cimientos, la tarea es hacer la despulpadora. Fase del despulpe, la tarea es hacer tal cosa. Bueno, ya sus tiempos y sus costos. Aquí va por fases. Eso del delito y de la ruta crítica, ahí lo explica el video. Y aquí viene la fase de los costos, el tipo de trabajo. Entonces, ¿cuánta gente utiliza en el despulpe, en eso? Digamos, son 4 operarias las que se encargan del lavado y del arreglo de la fruta. Y 2 son las que se encargan del tema de despulpado y son 2 las que luego se encargan del empaque y una es la que se encarga de almacenar la bodega. Ok, entonces ahí toca mirar. En ese lado hay que escribir operario 1, 2, 3, 4, los que sean. ¿Cuánto se le paga hora normal? Y si se le paga alguna hora extra. ¿Sí? Por el trabajo. Sí. Hay que calcular eso. Y así vale. con las demás fases. Entonces se nos dice por tal fase cuántas personas trabajan y cuánto se le paga. Se hace el cuadrito. Bueno. El material que utilizan. Ahí vienen los equipos que se utilizan y el material.
Entonces nos toca calcular el costo de ese material. Y el transporte también, ¿no? Bueno. Sí. Después ya viene la asignación de los recursos. Entonces, por ejemplo, aquí ¿quién prepara el terreno? Aquí en este cuadrito decía preparar terreno, ¿quién lo hacía? Bueno, ahí de algún lado lo dice quién lo hace, entonces los nombres. ¿Y quién hace las bases? Pues las personas encargadas. Eso es como un diagrama ahí que nos muestra. Pero esto es en papel, porque ya en Project es diferente, ya es más fácil. Pero que el proyecto, cuando nosotros asesoramos un proyecto, nos toca hacerlo así. Primero en papel, mirar cuáles son las tareas, quién lo hace, los costos, cuándo empieza, cuándo termina. Ok. Listo. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a ver ahora. Y nos permite ver un poquito el video acá, si lo tengo acá. ¿Sí lo escuchan? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí escuchan? Escuchar no. ¿No escuchan? Profe, solo lo vemos, pero no escucho. O yo no escucho, solo lo veo, pero no escucho. Sí, igual solo se ve. ¿Y ahí? No, tampoco. No, Bueno, se ve muy borroso. sí. Bueno, entonces ahí en ese... Ok, entonces voy a explicarles más o menos qué es lo que tiene Project. Entonces entramos a dónde? A todos los programas. A ir allá, entonces nos vamos al icono de Windows o entrar a todos los programas. Y ahí nos buscamos la suite de Microsoft. Ahí me dice que tengo nuestro project que se llama Microsoft Project 2010. La idea es compartir la pantalla, profe. Sí, espérate que ya lo abrí, ahora sí lo voy a compartir. Está bien. Vamos a ver si me lo muestro aquí. Aquí está. Calmada, Sofía. ¿Listo? Entonces, mira. Ese es parecido a un Excel, ¿sí? Ajá. En la parte de arriba tenemos, por ejemplo, este se llama, ¿cómo se llama esa cosita? El de... Profe, ¿siempre está en inglés? Siempre. Hay unos que están en inglés, pero la mayoría, sí, creo que la mayoría está en inglés. Este es el de minimizar la barra de tareas. Aquí tenemos el archivo, aquí tenemos las tareas, aquí tenemos los recursos, aquí tenemos el proyecto, aquí, ¿cómo lo podemos ver? Aquí está el diagrama de Gantt y los formatos. Entonces, mire. Archivo es para guardarlo como yo lo quiero guardar o para traer un nuevo proyecto. En tareas. Aquí están digamos, los títulos y aquí está la cinta de opciones. Y esto que estoy mostrando aquí, todo esto, es el diagrama de Gantt. ¿Sí? Todo. Y aquí donde dice Start es la línea del tiempo, Start. Es el comienzo, cuando comienza el proyecto y cuando termina. Y aquí abajo, miren, donde dice New Starts, o sea, las nuevas tareas,
le doy clic y él me aparece que si lo quiero hacer automático o manual. Entonces yo siempre le digo que haga automático. Cuando yo coloque la tarea, él me va colocando, digamos, la unión de las tareas automáticamente. Entonces siempre vamos a trabajar con ¿qué? Con automático. ¿Sí? Aquí me dice el nombre de la tarea. Entonces aquí yo voy colocando, por ejemplo, de la hojita que vamos a trabajar de mi casa. Entonces ahí le dice paso a paso cuáles son las tareas principales y cuáles son las subtareas. El tiempo de duración, cuándo comienza y cuándo termina. Si tengo una tarea predecesora o una que no es predecesora. Y el nombre del recurso. Aparece nuevas columnas, que yo quiero agregar nuevas columnas para costos, lo puedo hacer. Todo lo que yo vaya haciendo aquí en las tareas, él me va dibujando aquí la barrita de esa tarea, el tiempo de duración y si está unida con otra tarea. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, vamos a hacer para la próxima semana, hacemos entonces el tallercito de la hoja que yo les envío con el video, con el enlace de ese video. Entonces, escoger la hojita que está paso a paso, cuáles son las tareas, miran el video, abren su proyecto y lo van desarrollando con el señor, junto con el señor, como lo está haciendo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Toca hacerlo con nuestra empresa en grupo o es individual tal cual como está en el taller? El de la próxima semana es el taller, si lo quieren hacer en grupo, lo pueden hacer en grupo, pero lo envían individual. Okay. Y con base en eso, ya con el manejo de project, de cómo se hacen las tareas, cómo se coloca la tarea, qué es lo que toca hacer, entonces empiezan a hacer su proyecto de la empresa. Pero para eso necesito que la otra semana me envíen una hojita, más o menos la distribución de la información como les envío en la hoja que vamos a hacer el taller. Entonces, Okay. la próxima semana me dice, mire, mi empresa es esto y lo que hicimos para asesorar a la empresa fue esto y esto. Entonces los pasos fueron, las tareas fueron estos, las subtareas fueron estas, iniciaron cuándo, terminaron cuándo, quiénes fueron los responsables de cada tarea, cuál fue el costo, ¿sí? Listo. De cada empresa. Pero para la próxima semana lo que vamos a hacer es el taller este que es igual para todos, el de mi casa, Okay. y que está asesorado por el profesor, que nos va a decir, bueno, cojan esa hojita y se hace así el calendario, se mete así la tarea, ¿listo? Después entonces, ustedes me envían en una hoja el nombre del proyecto y toda la información que necesitamos para montar ese proyecto en Project.